En la mitología egipcia antigua se dice que el guardián del horizonte es un león, pero no era solo un león, eran dos. Dos leones sentados espalda con espalda, uno mirando hacia el este y otro hacia el oeste, sosteniendo el sol entre ellos. Y los egipcios tenían un nombre para esta criatura, la llamaban Acre. Y es uno de los dioses más antiguos de todo el panteón egipcio. Así que cuando un investigador italiano fue a un podcast y afirmó que sus escaneos de radar habían detectado una segunda esfinge enterrada bajo un enorme montículo de arena, en Giza mucha gente notó algo extraño, porque la segunda esfinge, si existe, está situada aproximadamente en la posición exacta donde esperarías encontrar el segundo león de Acre. Y no es solo este investigador quien lo piensa. La losa de piedra entre las patas delanteras de la esfinge, colocada ahí por un faraón en 1401 a.C., muestra no una esfinge, sino dos. Y tenemos a un geólogo que afirmó que la esfinge es más de 7000 años más antigua de lo que dicen los egiptólogos. Y él argumenta que el patrón de erosión hace que toda esta historia oficial se venga abajo. Esta es la historia de la segunda esfinge y la mitología que lo une todo. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todos los tiempos, para siempre. Y eso es lo que siempre hago aquí. Me sumerjo en lo desconocido, en los misterios del abismo. Y vaya, hoy tenemos un episodio fantástico. Pero antes de empezar, solo quiero dar algunos anuncios del campamento. Bien, primero que nada, quiero darte las gracias a ti, sí, amigo o amiga. Te agradezco que sintonices este programa porque cada vez que le das clic a un episodio, comentas, das like o cualquiera de esas cosas, ayudas a mantener las luces encendidas en la tienda y ayudas a que el fuego siga ardiendo. De verdad, muchas gracias. Además, quiero contarte sobre una sociedad secreta, quizá la sociedad más secreta de todas las sociedades. Es tan secreta. Hay muy pocos miembros. Es básicamente solo yo, mis padres y un par de personas más, ya sabes, solo algunos amigos míos. Y se llama patreon.com/campgagnon. Esta es la sociedad secreta donde vas a obtener cada episodio de este programa sin anuncios. También vas a tener reuniones mensuales por Zoom conmigo y el resto del equipo. También vas a recibir episodios extra que el público no ve. Y sí, esto tiene un costo, un sacrificio para ti. Y ese sacrificio es solo una taza de café cada mes. Sí, un día al mes vas a tener que saltarte el café y eso te dará acceso a todo este contenido adicional, además de la comunidad sólida aquí en el campamento. Ahora, vamos a empezar porque no sé si te has dado cuenta, he estado un poco obsesionado con Egipto. De verdad me ha fascinado lo que está pasando en todo lo relacionado con las pirámides. Y este es un desvío interesante al que creo que mucha gente no le presta suficiente atención. Y esa es la historia de la segunda esfinge. Pero antes de que podamos hablar de la segunda esfinge, tenemos que hablar de la primera. Sí, estamos hablando de la gran esfinge de Giza. Esta es una cosa enorme, de 240 pies de largo, como de 60 o 70 pies de alto, como un león, ya sabes, con el rostro de un humano. Es una locura. Y pesa alrededor de 20.000 toneladas, está tallada directamente en la roca madre caliza. Se encuentra en un foso en forma de U en el extremo este de la meseta de Giza y está orientada directamente hacia el este, hacia el sol naciente. Ahora, la egiptología convencional dice que fue tallada alrededor del año 2500 a.C. durante el reinado del faraón Jafra. Y este es el mismo faraón que en realidad construyó la segunda pirámide más grande de Giza, que está justo detrás de la cabeza de la esfinge. Pero ahora, lo interesante de la esfinge es que no hay ninguna inscripción en ella que realmente diga que el faraón Jafra es el constructor. No está en el cuerpo, no está en ninguno de los templos que la rodean, no está en ningún texto contemporáneo de la cuarta dinastía. Así que toda esta teoría de que el faraón Jafra construyó la esfinge se basa en tres cosas. Uno, está cerca de su pirámide. Así que la gente obviamente conecta los grandes megalitos que están cerca unos de otros. Y la cara, de hecho, se parece un poco a él. Y una inscripción dañada en una losa entre sus patas menciona su nombre aproximadamente 1000 años después de que se construyó la esfinge. Y eso es básicamente todo. Y el último punto, la losa, aquí es donde realmente comienza toda la historia. Entonces, en el año 1401 a.C., hay un joven faraón llamado Tutmosis IV y básicamente colocó una losa gigante de granito entre las patas delanteras de la gran esfinge y mide como unos 12 pies de alto, pesa 15 toneladas y está hecha de granito rojo. Ahora, los egiptólogos la llaman la estela del sueño o a veces la estela de la esfinge.
Y pueden ver una imagen de ella aquí. Y algo loco sobre esto es que la losa en sí ni siquiera fue hecha originalmente para la esfinge. En realidad es como una puerta reciclada tomada del templo funerario de Kefren que está cerca. Así que en realidad todavía puedes ver las bisagras en la parte trasera de la piedra donde la puerta solía abrirse. Así que cuando Tutmosis básicamente, ya sabes, tomó una pieza vieja de este templo y la volvió a grabar, aquí es donde la colocó. Y la historia tallada en esto, ya sabes, en esta especie de estela hecha con una puerta, es bastante loca. Según la inscripción, Tutmosis era un joven príncipe que salió de cacería en la meseta de Giza y se cansa como a las 12 en punto y se acuesta en la sombra de la esfinge, que en ese momento estaba enterrada hasta el cuello en arena, y se queda dormido. Y luego, en su sueño, la esfinge le habla. La esfinge se presenta como Horemheb, que significa Horus en el horizonte, y básicamente le dice al príncipe que si quitaba la arena del cuerpo de la esfinge, se convertiría en el faraón. Así que Tutmosis se despertó, quitó toda la arena y se convirtió en faraón. O al menos esa es la versión que ya sabes todos cuentan. Pero de lo que mucha gente no habla es que lo que realmente está representado en la parte superior de la estela, la parte que está encima de la escritura llamada la luneta. Ahora, la luneta sobre la inscripción en realidad muestra a Tutmosis IV, no solo una vez, sino 2 veces. Y él está haciendo ofrendas a la esfinge en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y la propia esfinge también está representada 2 veces. 2 esfinges sentadas espalda con espalda sobre un solo pedestal alto, mirando en direcciones opuestas. Ahora, la egiptología convencional tiene una explicación muy clara para esto. Esto es arte religioso simétrico. Así que a los antiguos egipcios les encantaba la simetría, y la imagen doble supuestamente es solo el mismo dios representado en 2 lados para dar una composición equilibrada. Pero hay otra interpretación que ha estado circulando desde los años 70 y es la base completa de esta teoría de la segunda esfinge. ¿Y si el artista no estaba siendo simbólico? ¿Y si estaban dibujando 2 esculturas físicas, 2 megalitos físicos? Ahora, para entender por qué esa interpretación en realidad no es tan descabellada, tenemos que entender quién era Acher. Acher es uno de los dioses más antiguos de la religión egipcia y de hecho aparece en los textos de las pirámides, que son los escritos religiosos más antiguos de la Tierra, que datan de alrededor del año 2400 a.C. Acher es tan antiguo que precede al culto de Osiris y básicamente a lo que todos consideran la mitología egipcia. La mayor parte del trabajo de Acher era vigilar el horizonte, específicamente las puertas del inframundo por las que el dios Sol-Ra viaja cada noche. Así que él vigila el este, donde sale el sol, y vigila el oeste, donde se pone el sol. Pero aquí está lo importante para esta conversación. Acher casi nunca es representado como un solo león. Siempre se le muestra como 2 leones, sentados espalda con espalda, sosteniendo el disco del sol entre ellos. Y en representaciones posteriores, como las pinturas de tumbas de la dinastía 18, que es la misma dinastía que Tutmosis IV, Acher es representado como 2 esfinges con cabezas humanas mirando en direcciones opuestas. Y curiosamente, los egipcios en realidad tenían un nombre separado para esta forma dual. Lo llamaban Ruti, que significa 2 leones. Ahora, hacia el final del periodo del Nuevo Reino, unos cientos de años después de que Tutmosis IV colocara la estela del sueño, esa enorme inscripción, la gran esfinge tenía un apodo, y los egipcios locales la llamaban el León del Horizonte, que básicamente es el título de trabajo de Ajre, ¿verdad? O sea, tienes esta religión en la que el guardián del horizonte siempre son 2 esfinges mirando en direcciones opuestas. Tienes un monumento que literalmente se llama el León del Horizonte, y tienes una estela colocada entre las patas del monumento que muestra 2 esfinges sobre un solo pedestal. Y esa es básicamente la base de esta teoría, y también es la razón por la que los egiptólogos tradicionales han estado rechazándola durante tanto tiempo. Ellos argumentan que la imagen doble es solo una representación de Ajre como un concepto, no literalmente 2 monumentos diferentes. La esfinge, según su punto de vista, es solo una estatua que representaba, ya sabes, al dios del horizonte dual, no una mitad de un par, lo cual es un argumento válido hasta que alguien haga un escaneo de radar. Así que a principios de los años 2000, un egiptólogo llamado Bassam el-Shama empezó a proponer públicamente esta teoría de la segunda esfinge, y el argumento de el-Shama no se basaba solo en la estela del sueño. De hecho, él fue más allá y empezó a sacar información de registros egipcios antiguos y textos mitológicos que describen un rayo que cayó sobre la esfinge en algún momento de la antigüedad profunda. Y su teoría básicamente era que este rayo no era metafórico, fue un evento meteorológico real que quedó registrado. Y él argumentaba que lo que fue alcanzado no fue la esfinge que vemos hoy en día. En realidad, era el segundo monumento, uno que fue gravemente dañado o destruido, posiblemente después de ser alcanzado por lo que los egipcios interpretaron como la ira de Dios.
Así que, según el marco de El Shama, la segunda esfinge pudo haberse derrumbado o, ya sabes, haber sido tan gravemente dañada por algún tipo de evento o haber sido utilizada como cantera para obtener piedra o tal vez simplemente, ya sabes, haber sido enterrada por la arena y olvidada o quizá todo lo anterior. Pero la primera esfinge, la que conocemos, sobrevivió y la estela del sueño preservó la memoria de la pareja incluso después de que la segunda desapareciera. Y luego, en 2017, las afirmaciones de El Shama recibieron tanta atención que el doctor Zahi Hawass, el egiptólogo más famoso de Egipto y exministro de Antigüedades, tuvo que desacreditarlo públicamente. Ahora, Hawass dijo que la meseta de Giza había sido excavada durante más de un siglo sin ninguna evidencia de una segunda esfinge, y que el área era, en sus palabras, única en Egipto y en el mundo. Y eso se suponía que debía terminar la conversación, como diciendo, oye, ya buscamos por ahí, estuvimos excavando en la arena, no hay una segunda esfinge, sigamos adelante. Pero en 2021 la teoría cobra nuevo impulso de un lugar muy inesperado, y lo recibe de un hombre llamado Reda Abdel Halim, quien en ese momento era el director de Relaciones Públicas del Distrito de las Pirámides de Giza. Y, ya sabes, Reda básicamente le dice a un medio de comunicación con sede en El Cairo que se ha descubierto una segunda esfinge en las arenas cerca de la Gran Esfinge. Y la descripción que dio fue extremadamente específica. Afirmó que la estatua enterrada tenía 246 pies de altura, lo cual es enorme. Quiero decir, especialmente en comparación con la Gran Esfinge, que solo mide como 66 y que la cabeza por sí sola tenía 67 pies de altura. Y afirmó que las patas se extendían más de 50 pies. Un estudio científico de la Universidad de Sagasig en Egipto lo había confirmado, pero cuando los medios presionaron por un estudio real, las cosas se pusieron raras. Así que Zahi Hawass, de nuevo, la cara visible de la egiptología egipcia, le dijo al periódico que, ya sabes, el supuesto estudio de la Universidad de Sagasig nunca existió y que nadie en los círculos de la egiptología había oído hablar de él. Y así, la afirmación de Halim desapareció lentamente de la narrativa oficial, pero luego él insistió aún más. Le dijo al medio que la existencia de la segunda esfinge había sido deliberadamente encubierta y que la inscripción que la describía había sido borrada de la Gran Esfinge para ocultarla. Así que ahora las cosas se ponen raras porque tienes tres líneas independientes diferentes apuntando en la misma dirección. Tienes la mitología antigua, tienes la iconografía misma de la estela del sueño, y luego tienes a un exfuncionario del gobierno egipcio, todos hablando de este segundo monumento enterrado, pero aún así no hay evidencia física. Pero eso cambió en marzo de 2026, oigan chicos, una historia loca. Así que la buena gente de Brunt Workwear me envió botas. De hecho, me enviaron 2 pares. Y no estoy inventando esto. Me dijeron, oye, úsalas en un sitio de trabajo real, maltrátalas. Y si no te gustan, solo devuélvelas para un reembolso completo. Yo pensé, no hay manera de que eso sea cierto. Primero, por varias razones. Para empezar, yo no trabajo en un sitio de construcción. Yo hago comedia en vivo, así que estas han estado en perfectas condiciones, debo decir, pero le di un par a un amigo mío que es carpintero. Él trabaja con las manos todo el día y simplemente destruye sus zapatos. Y literalmente me contactó 2 semanas después y me dijo, estas son las botas más cómodas que he tenido. Muchas gracias. Así que probablemente le voy a cobrar por ellas. Pero de todos modos, lo que estoy diciendo aquí es que Brunt Workwear tiene quizá las botas más cómodas y duraderas que existen. Desde que las sacas de la caja, duran muchísimo tiempo. Son súper cómodas y se ven geniales. Así que la cosa es esta. Este tipo, Eric, es el fundador. Él creció en una familia de clase trabajadora y sus amigos de todos los oficios le decían cómo las grandes marcas de botas, ya sabes de cuáles hablo, se convirtieron en empresas de moda y dejaron de hacer el producto que todos necesitaban. Así que él dijo, está bien, voy a crear una que realmente funcione. Y nombró todo en honor a trabajadores reales con los que creció. Así que son impermeables, tienen punta de seguridad, tienen punta suave, las hay sin agujetas y con agujetas. Tienes todas las opciones que necesitas. Ahora mismo, si entras a bruntworkwear.com, vas a obtener $10 de descuento si usas el código CAMP. Así que puedes ahorrar dinero, puedes comprar botas, usarlas en el trabajo. Y si no te gustan, aquí está lo increíble. Simplemente las devuelves. Literalmente no tienes nada que perder. Si no te gustan, las devuelves y te reembolsan todo tu dinero. Esa es la garantía de Brunt. Así que entra a bruntworkwear.com CAMP. Eso es CAMP CAMP. Y usa el código CAMP. Ahorra dinero, compra las botas, úsalas en el trabajo. Y si las odias, te van a reembolsar todo tu dinero. Solo mándalas de regreso y te devolverán tu dinero. Sí, literalmente no tienes nada que perder. No veo por qué no lo intentarías. Digo, a mis amigos les encantan. A mí me encantan, aunque no hago trabajo manual, pero igual se ven geniales. De todos modos, es bruntworkwear.com CAMP. Usa el código promocional. El enlace está en la descripción y diles que la buena gente aquí en el campamento te mandó. Vamos a seguir con esto.
Entonces, el 26 de marzo de este año, un ingeniero de radares italiano llamado Filippo Bianchi apareció en el podcast de Matt Bill Limitless y dijo algo que realmente sacudió los círculos de la egiptología. Afirmó que los escaneos de radar basados en satélites del Meseta de Giza habían detectado una estructura enterrada bajo un gran montículo de arena compactada, una estructura que, en sus palabras, refleja la disposición y las dimensiones de la gran esfinge. Así que para entender por qué algunas personas tomaron esto tan en serio y otras lo descartaron de inmediato, necesitas entender quién es Biondi. Él es un ingeniero de radar en la Universidad de Strathclyde en Escocia y forma parte de un grupo llamado el Proyecto de Investigación Cowdery, que ha estado escaneando el plató de Giza usando una técnica llamada tomografía de radar de apertura sintética. Y básicamente es una palabra elegante para describir la misma familia general de tecnología que se usa para el mapeo satelital, la detección de silos de misiles y la obtención de imágenes de búnkeres subterráneos y cosas así. Y esta no es la primera vez que Biondi ha sido noticia. Así que en marzo de 2025, él y su colega Corrado Malanga de la Universidad de Pisa dieron una conferencia de prensa afirmando que encontraron toda una ciudad subterránea debajo de la pirámide de Jafra. Y esto fue, ya sabes, lo que la gente en Internet llama la teoría de la columna en espiral. Y la afirmación era que 8 enormes pozos verticales en espiral descendían hasta 2 cámaras cuadradas, como en forma de cubo, cada una de aproximadamente 300 pies por lado, que estaban situadas a unos 2000 pies debajo de la superficie. Quiero decir, es una afirmación absurda que haya un enorme silo y un búnker subterráneo debajo de estas pirámides, tan profundo a 2000 pies bajo la superficie. Sin embargo, ese anuncio fue rechazado casi de inmediato por la egiptología convencional y por expertos independientes en radares. Así que el profesor Lorenzo Connors, un especialista en radares de la Universidad de Denver, le dijo al Daily Mail que la tecnología utilizada no podía penetrar el suelo a esas profundidades y calificó la interpretación como una exageración enorme. Ahora, Zahi Hawass calificó la afirmación de la ciudad subterránea como nada más que una invención. Así que Bianchi ya tenía un historial de hallazgos controvertidos antes de este anuncio de la segunda esfinge en 2026 y, por supuesto, fue muy popular entre la gente en línea, pero muy impopular entre quienes forman parte de la egiptología convencional. Ahora, esto es lo que Bianchi afirma haber encontrado realmente. Su equipo trazó una línea desde el centro de la pirámide de Jafra hasta la esfinge existente, y eso les dio un punto de referencia geométrico a través de la meseta. Luego, reflejaron esa línea usando la gran pirámide de Jufu como punto de reflexión. Según el escaneo, ese punto es un montículo de arena endurecida y compactada de 33 metros de altura, justo en el centro de la meseta de Giza. Ahora, el argumento de Bianchi no es que esto sea un montón de arena al azar. Él afirma que los ecos de radar del interior de este montículo muestran formaciones geométricas organizadas, pozos verticales y pasadizos horizontales interconectados. Y en el centro de todo, dice, hay una estructura enterrada que refleja las proporciones de la gran esfinge. Él usó una frase bastante específica para describir lo que encontró. Dijo, correlación geométrica al 100% en esta simetría. Ahora, también señaló algo que, en mi opinión, es una de las partes más convincentes de su argumento. La esfinge existente se encuentra en una depresión. Esto es como una fosa en forma de U que está tallada en la roca caliza, con el cuerpo de la esfinge situado por debajo de las áreas circundantes. Esto es en parte la razón por la que la esfinge se cubre tanto de arena, porque en realidad está enterrada en esta fosa. Ahora, el montículo del que él está hablando está elevado sobre la misma meseta. Así que si te imaginas los dos juntos, uno tallado hacia abajo en el suelo y el otro, ya sabes, enterrado dentro de este montículo elevado, serían imágenes especulares uno del otro en posición vertical. Así que se hunde en la tierra por un lado, pero se eleva por el otro, y este es el tipo exacto de simetría con la que los egipcios estaban obsesionados. Ahora, esa es la parte que es difícil de descartar como una simple coincidencia, incluso si no crees o confías en estas interpretaciones de radar. Ahora, de inmediato, Biondi publica este comunicado y empieza a recibir críticas. Entonces, Newsweek hizo una verificación de hechos sobre esta historia de la segunda esfinge y afirmó que era falsa y que no había evidencia arqueológica confirmada, ni excavación, ni estudio revisado por pares, ni ningún tipo de anuncio oficial de las autoridades egipcias. Sin embargo, el gran problema es la profundidad. Las afirmaciones de profundidad de 100 metros, 300 metros o 600 metros que el equipo de Biondi ha estado haciendo desde hace años están muy por encima de lo que esta tecnología ha sido verificada de manera independiente para hacer. Ese es realmente el mayor problema con todo esto. El profesor Conyers, el experto en radares de Denver, lo dijo bastante directo en una entrevista con AFP.
Básicamente, dice que las ondas de radar se atenúan gradualmente en el suelo, lo que significa que mientras más profundo vayas, la señal de retorno se vuelve más débil y menos confiable. Así que a profundidades extremas, realmente no estás, ya sabes, obteniendo imágenes de estructuras. Es más bien como interpretar el ruido lo mejor que puedes. Entonces, National Geographic también informó que la tecnología SAR basada en satélites específica que está usando Beyondy no ha sido verificada de manera independiente para detecciones ultra profundas en sitios arqueológicos. Así que ese es el argumento científico en contra de todo esto. Y la versión honesta es que hay una verdadera anomalía de radar bajo un verdadero montículo de arena, pero la interpretación de lo que realmente es no ha sido confirmada por ningún equipo independiente. Y la tecnología que se está utilizando para hacer esa interpretación es bastante controvertida. Quiero decir, todo esto podría resolverse simplemente excavando un poco de arena, pero hasta la fecha nadie ha perforado. Nadie ha hecho algo como un pozo de sondeo, donde básicamente solo haces un pequeño agujero y, ya sabes, pones una cámara ahí abajo. Y nadie ha presentado ni un solo artefacto físico. Pero eso también ha sido cierto, ya sabes, para todos los demás sitios disputados de Giza durante el último siglo, por eso esta conversación continúa. Ahora, aquí es donde la teoría de la segunda esfinge se conecta con algo aún más grande, y esto es la antigüedad de la esfinge original. Entonces, en 1991, hay un geólogo llamado Dr. Robert Schoch de la Universidad de Boston, y él publica un estudio argumentando que la Gran Esfinge en realidad es mucho más antigua de lo que afirman los egiptólogos convencionales. Y su evidencia eran los patrones de erosión por agua en el cuerpo de la esfinge y en las paredes de su recinto. Así que Schoch y el autor John Anthony West señalaron que este canal profundo y suave, ya sabes, tallado en la piedra circundante, es característico de una lluvia prolongada, no de la erosión por viento y arena. Ahora, ellos están notando lo que afirman que es lluvia prolongada. Y el problema con eso es que Egipto no ha tenido ese tipo de clima desde alrededor del 10.000 a.C., así que la nueva estimación de Schoch sitúa la construcción de la Esfinge en algún momento entre el 7000 y el 5000 a.C. como mínimo, lo que significa que la Esfinge podría ser al menos 2500 años más antigua que Jafra, o posiblemente incluso mucho más antigua que cualquiera de ellos. Así que el equipo de Schoch también realizó estudios sísmicos alrededor de la base de la estatua. Y, ya sabes, usando algo como un mazo sobre esta placa de acero para enviar ondas sonoras hacia la roca madre. Y al tratar de medir qué tan profundo llegaba la erosión, concluyó que la meteorización del subsuelo era consistente con un monumento más antiguo. Ahora, la egiptología convencional, de nuevo, rechaza la idea de Schoch. Ellos atribuyen la erosión a lo que llaman haloclasia, que es la expansión de cristales de sal proveniente del agua subterránea, llevando materiales y minerales a la superficie. Y aquí está la razón por la que esto importa para la teoría de la segunda esfinge. Si Schoch tiene razón y la esfinge es anterior al Egipto dinástico por miles de años, entonces la pregunta de quién la construyó y qué se construyó junto a ella ahora se convierte en preguntas totalmente diferentes. El segundo monumento de la misma época pudo haberse erosionado hasta desaparecer, o pudo haber sido enterrado deliberadamente o cubierto accidentalmente por la arena con el paso del tiempo, o puede que haya sido utilizado como cantera para obtener piedra durante miles de años. La ventana de tiempo en la que algo pudo haber desaparecido del registro histórico de repente es mucho más larga. Y esa es la parte donde la anomalía de radar, la mitología, la historia del rayo de la que hablé y la hipótesis de la erosión empiezan a parecerse mucho entre sí. Quiero decir, ninguna de ellas se confirma entre sí, pero todas son compatibles y dejan margen para las demás. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades realistas de acuerdo? La primera opción es que esta cosa enorme que encontró Beyonder sea solo una duna de arena. Esa es la explicación más sencilla, también es la más aburrida, así que no me gusta. Ahora, la meseta de Giza obviamente ha acumulado arena arrastrada por el viento durante miles de años, y la propia esfinge estuvo enterrada hasta el cuello varias veces a lo largo de la historia. Quiero decir, puedes ver fotos en línea de la esfinge enterrada hasta el cuello en la era moderna. Y eso también incluye cuando Tutmosis IV la encontró por primera vez. Así que, ya sabes, un montículo de 33 metros es bastante grande, pero no es imposible que solo sea una duna. Pero vamos con una teoría más interesante. La opción 2 es que es una estructura antigua enterrada, pero no una esfinge. Como sabemos, la meseta de Giza estaba llena de cosas. Quiero decir, es una de las zonas de civilización más antiguas del mundo. Y por eso hay estructuras enormes, megalitos, templos, tumbas y canteras que están esparcidos por toda el área y que nadie ha excavado, incluso hasta el día de hoy. Así que los escaneos de radar podrían estar detectando una estructura no relacionada. Podría ser un templo más pequeño o un sitio industrial de la época de la construcción de las pirámides.
Y el equipo de Bellón está interpretando esto a través del lente de su teoría previa y simplemente confirmando lo que ya creen. Pero luego está la opción 3, y la opción 3 es obviamente la más emocionante porque es la idea de que hay una segunda esfinge enterrada. Ahora, eso significaría que la estela del sueño que representa literalmente el par de monumentos es precisa. Y eso significaría que Bassem El Shama, Reda Abdel Halim y Bayadi están señalando lo mismo desde diferentes ángulos. Y también significaría que la egiptología ha estado pasando por alto o intencionalmente encubriendo uno de los monumentos más significativos de la historia humana, que ha estado a la vista durante miles de años. Pero la respuesta honesta, como siempre ocurre con Giza, es que no lo sabemos, y la única manera de averiguarlo es excavando. Ahora, lo interesante de toda esta historia, mientras terminamos, es que incluso si existiera una segunda esfinge, casi con certeza no se vería como la primera hoy en día, así que escucha esto. La esfinge original ha sido recarvada, reparada e incluso restaurada varias veces a lo largo de su historia. Así que se cree que la cabeza actual en realidad es desproporcionadamente pequeña para su cuerpo, posiblemente porque la cabeza original era mucho más grande. Y cuando fue recarvada, básicamente, ya sabes, fue reducida por un faraón posterior. Algunos investigadores afirman que la cabeza original pudo haber sido, de hecho, simplemente la cara de un león, lo que nuevamente nos lleva a esta idea de un cuidado. Entonces, si nuestro chico de arriba tiene un gemelo bajo la arena en algún lugar, podría estar tan erosionado o mucho más intacto de lo que cualquiera espera, pero una vez más, nadie lo sabe. Ahora, esto es lo que frustra a todos. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto tiene la autoridad exclusiva para aprobar o desaprobar cualquier excavación en la meseta de Giza. Y para el sitio de la segunda esfinge específicamente, aún no han aprobado nada. Así que Bayadi ha declarado públicamente que la investigación en el sitio con geólogos es esencial antes de que se puedan sacar conclusiones definitivas. Él no está reclamando la victoria, no está diciendo yo la encontré, pónganle mi nombre, nada por el estilo. Simplemente está pidiendo permiso para excavar en la segunda esfinge. Las autoridades egipcias están un poco reacias a decir algo. No han dicho que sí, pero tampoco han dicho que no. Simplemente han guardado silencio al respecto. Y hay algunas razones por las que están siendo tan vagos, ya sabes, sin que sea una conspiración en toda regla. Entonces, una es que la meseta de Giza es uno de los sitios arqueológicos más cuidadosamente protegidos del mundo. Y cualquier excavación tiene que pasar por múltiples canales de procesos de aprobación y revisión por pares. Entonces, los hallazgos del proyecto Jafra no se han publicado en una revista revisada por pares, lo que hace que la aprobación formal sea extremadamente improbable. Además, vale la pena mencionar que excavar en este tipo de arena compactada a esa escala es sumamente caro y lento, e incluso, me refiero, políticamente riesgoso. Si excavan y no encuentran nada, en realidad puede ser una vergüenza para el gobierno y para las personas involucradas. Y si excavan y encuentran algo, cambia la narrativa oficial de uno de los monumentos nacionales más importantes de Egipto. Y por supuesto, Zahi Hawass, posiblemente la persona más poderosa en la egiptología, ha estado abiertamente en contra de toda esta teoría durante más de una década. Así que la arena sigue ahí, los escaneos continúan y las teorías siguen cambiando y evolucionando. Y lo único que realmente podría resolver la pregunta es poner una cámara ahí, y eso sigue sin suceder. Ahora, es fácil descartar la doble imagen de la estela del sueño como simple simetría. Ya sabes, eso es parte del elemento de esta historia que es fácil de descartar. Pero cuando tienes la mitología egipcia donde Acre, el dios real del horizonte, está representado explícitamente como dos leones, eso le da mucho más peso. E incluso puedes descartar a Acre como una metáfora, pero la propia esfinge fue llamada históricamente el león del horizonte, que es exactamente el título de Acre. Y podrías decir que el Shama era solo un teórico de la conspiración marginal, excepto que un funcionario en funciones del gobierno egipcio de turismo salió a decir exactamente lo mismo e incluso respaldó estas dimensiones específicas. Y por supuesto, ya sabes, este italiano Bianchi, tal vez sus escaneos de radar estén equivocados y estén sacando una conclusión falsa. Y si es así, es solo una coincidencia enorme que su cálculo geométrico por simetría caiga exactamente sobre un montículo físico real de 108 pies que claramente, ya sabes, parece un poco sospechoso, por decirlo menos. Quiero decir, cada pieza individual de evidencia tiene su propio problema, pero hay un patrón que sigue repitiéndose y alineándose. Y la pregunta que todos siguen haciendo es, ¿por qué no simplemente cavar un hoyo y averiguarlo? Quiero decir, este montículo de 108 pies no va a ir a ningún lado, y la estela del sueño obviamente tampoco va a ir a ningún lado. Y Ahre ha estado sentado en los registros egipcios durante 4000 años custodiando el horizonte y no va a ir a ningún lado. Así que lo único que falta es el permiso para mirar, y todavía no lo hemos conseguido.
Pero con suerte haremos un video actualizado una vez que eso suceda y podremos descubrir qué hay realmente debajo de la arena después de todo. Y esa, amigos míos, es la historia de la segunda esfinge oculta en Egipto. Quiero decir, esta es una divertida, amigo. Me gusta, es una buena y vieja conspiración egipcia, ¿verdad? Nadie sale lastimado. No tenemos que culpar a ningún grupo étnico o religioso. Podemos simplemente decir, ¿sabes qué? Hay algo genial allá afuera, no sabemos qué es. Y eso me emociona. Hay tantas cosas sucediendo en Egipto de las que todavía no tenemos idea. Y esta idea de que hay otra esfinge, yo digo sí, probablemente. No lo sé. Tal vez no me lo estoy tomando lo suficientemente en serio. Pero yo digo, sí, amigo, 100%. Está reflejando exactamente el lado opuesto. O sea, mira la esfinge original justo ahí. Esta foto es de hace mucho tiempo cuando la cosa estaba cubierta hasta el cuello. Básicamente como las antiguas cabezas de la isla de Pascua. ¿Sabes que esas cabezas de la isla de Pascua en realidad tienen un cuerpo completo ahí abajo, solo que están enterradas profundamente en el suelo? Pero mira, la arena vuela por ahí, la cubre y así es como se ve porque está como excavada en un hoyo. Ahora, la teoría es que si vas al lado exactamente opuesto de esto, hay una duna enorme de 30 metros que no tiene nada dentro. Yo digo probablemente sí tiene algo. A los egipcios les encantaba construir cosas con simetría. Tienes 3 pirámides de Giza justo ahí, distribuidas, viéndose hermosas. Tienes ya sabes, la gran esfinge frente a ellas. Probablemente haya una gran esfinge detrás de ellas también. ¿Por qué no? Estoy loco por no tomar esto más en serio, yo digo sí. Y probablemente ni siquiera se ve así, amigo. Probablemente se ve como una persona totalmente diferente. Si quedó cubierto hace muchísimo tiempo, ¿qué podría ser? Entonces tal vez es, ya sabes, tal vez es como un león o algo así. Mi teoría sobre esto, si puedo, si me permiten aventurarme y lanzar una suposición, voy a decir que hay un 90% de probabilidad de que exista una segunda esfinge. Voy a decir que hay un 30% de probabilidad de que todavía esté ahí intacta. Voy a decir que hay algo debajo de esa arena. Creo que probablemente sea una segunda esfinge, pero no creo que esté en buen estado. Esa sería mi teoría. Apuesto a que ha sido extraída o tal vez solo queda la base. Y apuesto a que si la vieras dirías, eso solo es una colina fea, ¿sabes? Pero, ¿quién sabe? Me encantaría saber qué piensan ustedes. Si eres egiptólogo y tienes teorías profundas u opiniones sobre lo que está pasando allá en la meseta de Giza, por favor deja un comentario en YouTube y Spotify. Los leo todos. Así que sean amables y civilizados en los comentarios. Está bien, si quieren discutir, lleven eso a Twitter o a donde sea. Pero me encantaría saber sus opiniones. Si hay algo que se me pasó o que no noté, de nuevo, no soy egiptólogo. Solo soy un comediante con conexión a Wi-Fi. Así que por favor, no duden en corregirme. Siempre me interesa ser menos tonto y aprender la verdad. Y si te gusta el contenido de historia, como el que cubrimos hoy, pues buenas noticias. Tenemos todo un canal dedicado a eso. Se llama History Camp. Y si te gusta el contenido religioso, como cuando hablamos de Ra y Osiris, pues tenemos todo un canal dedicado a eso. Se llama Religion Camp. Y si simplemente te gusta, ya sabes, profundizar en los misterios más locos y las historias más controvertidas que están ocurriendo ahora mismo, pues siempre eres bienvenido aquí en Camp Gagnon. Muchas gracias. Los aprecio mucho a todos. Échale un vistazo a la sociedad secreta, patreon.com/patreon.com Camp Gagnon. También revisa Mark Gagnon en vivo si quieres verlo de gira. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.